Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Cuál es tu propuesta en concreto? Deslindarnos de Leonardo Fuentemayor para que él enfrente su proceso de modo personal y nosotros no resultemos afectados. Estando presente la señora esposa de Leonardo, nos gustaría saber su opinión y si ella tiene alguna otra propuesta. Yo estoy de acuerdo, pero antes estoy obligado a informarles que el fraude en contra de don Fermín de la Vega no fue el único que cometió Leonardo. Tengo en mi poder documentos que demuestran que desvió cantidades importantes antes de ese delito en particular. Por favor, ¿pueden leerlos? Fernanda, ¿estos documentos son verdaderos? Sí. Mi esposo desvió ese dinero y está su firma. ¿Es posible que Leonardo Fuentemayor haya sido capaz de hacer todo esto y nosotros apenas nos estemos enterando? Fernanda, tú pudiste hacer algo, informarnos. Te has convertido en una cómplice de él. Señor, por favor, no nos exaltemos. La señora Manrique no tenía conocimiento de lo que hacía su esposo. Si se los informamos ahora es porque acabamos de descubrir estos papeles. A raíz de la detención de Leonardo nos pusimos a investigar. ¿Y dónde está Humberto Fuentemayor? Él es quien debería estar sacando la cara y no tú, Ignacio. Él es el presidente y socio mayoritario del corporativo. Por lo tanto, sin él no podemos tomar ninguna acción. Humberto ya no es el socio mayoritario de esta empresa. Verán, las acciones que posee mi madre y la señora Manrique, sumadas a las mías, conforman el 60%. Ellas estuvieron de acuerdo en convocar esta junta y aprobar todas las decisiones que aquí se tomen. Según nuestros estatutos, podemos convocar elecciones para elegir un nuevo presidente. Entonces, señores, ¿votamos? Bueno, así entonces, que tiene sospechas de que alguien le posó una trampa a Leonardo. Sí, es que es lo único que explicaría todo lo que está pasando. Pero ya tienes un sospechoso, tiene enemigos. Bueno, podemos suponer que sí, pero... Dani, hombre, no te mortifiques, cálmate. Si no me puedes contar, no me tienes confianza, yo lo voy a entender, hombre. Está bien, te voy a contar. Pero por favor, tienes que prometerme que no vas a comentar esto con nadie. Porque es que de verdad no sabemos quién puede estar en complicidad. No, hombre, por la manera en que me lo dices, ha de ser algo muy grave, ¿no? Pues es gravísimo. Porque mira, el enemigo está dentro del corporativo. Se trata de Ignacio Echanove y su socio fantasma, Edgardo Harrington. Entonces por eso fuiste a Berkeley, a tratar de averiguar de él. Pasamos meses preparando esta boda y todo. ¿Para qué? Para que te portes como un payaso delante de toda la gente. Nomás sin ofender, que yo he sido muy educado. Ah, no me digas. ¿Y el insulto que acabas de hacer a Fernanda qué? ¿Tú sabes lo que está sintiendo esa pobre muchacha? ¿Sabes lo que es dejar plantada en el altar a una mujer de su categoría? No, pues sí. No, pues mire, señor, si aquí la víctima soy yo. También me trajeron esta boda obligado. ¿Obligado? ¿Pero cómo que obligado? Si tú fuiste el que dijiste que esa mujer era adecuada para ti, o sea... Ah, ching, ¿yo dije eso? Claro. No, pues yo. Pero es que ahí está la confusión. Porque para empezar, yo nunca diría de una mujer como esa, que es la mujer Adecuada. adecuada. No. Yo diría lo que es
que es una reina, que es una diosa, que es una mamá. Hijo. Achis, los mariachis. ¿Y esta foto? Pues te la tomé cuando ganaste el contrato con los japoneses de $100 millones. ¿No te acuerdas? No me haga reír, señor. Si yo ni siquiera he visto $2,000 juntos en toda mi renga vida. No, usted tranquilo que ya sé por dónde va la onda. ¿La onda? ¿Pero desde cuándo hablas así? Mire, es que ya estoy empezando a entender lo que está pasando aquí. Ustedes andan más perdidos que los hijos de la Llorona. Andan enredados. Ustedes me están confundiendo con el otro. Y digo, la verdad no los culpo porque si de repente nos ve así de ser... No, pues sí nos parecemos un resto, ¿verdad? Pero ya si nos ven cerquita. La verdad. Yo estoy más carita. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasó, Humberto? ¿Qué quería esa mujer? Esa mujer es la madre biológica de Leonardo. Isabela creía que los Fuentemayor habían culpado a Santiago de un fraude. Y bueno, pues se habían quedado con la empresa de su padre. Pero luego descubrió que el verdadero culpable era Ignacio. Mira nada más, Echano. Resultó una fichita, ¿no? ¿Quién le iba a decir? Oye, pero bueno, me imagino que si tú y tu amiga han estado investigando, ya tienes pruebas contra él. No, pues ese es justamente el problema. Pues que Ignacio y su cómplice, no sé, se han encargado de cubrir muy bien sus delitos. No tenemos manera de presentar una denuncia seria. Dani, ese tipo es muy peligroso. A mí no me gusta que estés ahí. ¿Por qué mejor no dejas de trabajar con los Fuentemayor? Con el currículum que tú tienes, puedes trabajar en donde se te pegue la gana, mamá. Mira, solo soy una ejecutiva de rango medio, pues, y la verdad no corro ningún peligro. Pero tu amistad con Isabela te va a traer problemas. Es mi mejor amiga. Y pues yo la verdad no la puedo abandonar. Mira, la pobre está pasando ahorita mismo un infierno. Y no. Mira, Dani, ven acá. Tú me gustas demasiado. Y créeme una cosa, me preocupa mucho que vayas a salir lastimada en todo esto. El corporativo Fuentemayor busca empresas pequeñas o que ya no tengan dinero para seguir trabajando, pero que obviamente tengan buenas ideas. Nosotros les damos dinero para que sigan trabajando y obviamente compartimos parte de las ganancias con ellos. O sea que están formados por muchas empresas. Sí, así es. Es bastante difícil manejar tantas compañías al mismo tiempo, pero bueno, no imposible. No, pues sí. ¿Sabes qué? Yo creo que para eso pues sí se necesita mucha organización, ¿no? Sí. Digo, Perico es todo menos organizado, ¿eh? Mira, yo te aseguro que te debe haber dejado un relajo ahí en tu oficina. Pues sorprendente, pero no, Paloma. Sí. Incluso hizo que el corporativo ganara muchísimo dinero, ¿lo puedes creer? ¿Qué? Sí. Pero, ¿sabes? El día que fui a la oficina me di cuenta que la gente lo quiere mucho. Sí, Perico, pues sí, es un desastre, pero no te voy a negar que es una persona muy generosa y muy buen amigo con todos, incondicional. Sí, no lo dudo. Pero eso me hizo ver que, pues, conmigo las cosas eran muy distintas. Los empleados antes se apartaban de mí, no sé, como si tuvieran miedo o como si me odiaran. Supongo que algo muy mal tuve que haber hecho. Pues qué bueno que te diste cuenta de eso. Ahora tienes que hacer, yo creo que, pues lo mismo que Perico. Tú también te puedes ganar a la gente, mi amor. Pero yo no sé cómo. ¿Qué hace él de especial? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuánto tiempo más me vas a tener aquí, chamoy? Si me vas a hacer algo, házmelo ya. ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Estás ahí? ¿Podemos hablar? ¡Connie! ¿Santiago? ¿Estás
¿Tan rápido me extrañaste? Por supuesto que te he extrañado horrores, mi amor. Me enteré de que te asaltaron, amor. Ay, me asusté tanto cuando me lo dijeron. ¡Qué barbaridad! Destrozaron todo. Ay, es peor de lo que me imaginaba. Y bueno, ahora que te corrieron del trabajo y destruyeron tu puesto en el mercado. Ay, pobrecito. Pero no te preocupes por nada, mi amor. Afortunadamente son solamente cosas materiales que podemos reponer. ¿Y tú cómo sabes todo lo que me pasó? Eso es lo de menos. Lo importante es que estoy aquí para apoyarte en este momento tan difícil para ti. Yo también estoy pasando por una situación terrible, pero ya verás que juntos vamos a salir adelante. Fuiste tú, Fabiola. Tú eres la culpable de todo lo que me pasó. Me llevó a la fregada. Ni modo, morrita. Tú no tenías vela en este entierro, pero pues ya te fregaste. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?